Ahora te pregunto, las otras veces que has hecho meditación, ¿has estado en este punto o en otro? Sí he estado en cuando siento que mi cuerpo se debilita, pero he tenido el problema de que mi corazón palpita muy rápido y no controla. ¿Puedes ver qué es lo que perturba el palpitar de tu corazón? ¿Puedes ver qué lo produce? Si es alguna emoción, si es alguna persona, alguna imagen, algún ser, alguna situación. Verifica qué cosa está produciendo que tu corazón se desajuste. Tú lo puedes sentir, tú lo puedes ver. Me Como que dice, miro ahorita lo único que miro ahorita es como destellos de luz, pero a los lados como que aparecen, desaparecen, pero todavía no logro ver una imagen clara. ok, pero te sientes bien en este momento. Sí, aunque ahorita otra vez comienza un poco como a quitar un poco más rápido. Cada vez que sientas que tu corazón late más rápido, lo vas a tomar entre tus manos y lo vas a tranquilizar y lo vas a proteger. Y no vas a dejar que nada ni nadie te lo toque, porque tú eres el cuidador de tu cuerpo y así lo quieres tú, protegerlo. Tú lo vas a tomar en tus manos y no vas a dejar que nadie lo toque de ahora en adelante y le provoque esa alteración que tienes allí. Físicamente, ¿Te calmó? físicamente, Repite que no te escuché cómo. físicamente, Físicamente. si lo hago, si lo hago físicamente, solo mental. O sea, si sientes que lo tocas con tus manos, aumenta. Fíjate lo que vas a hacer. Vas a poner luz en tus manos. Vas a producir una energía en tus propias manos y lo vas a cubrir con esa energía. Esa energía va a quemar todo lo que lo esté perturbando y lo vas a dejar así impregnado para que más nunca lo vuelvan a tocar y lo vuelvan a hacer algún daño. Tú le echas energía, lo dejas lleno de energía con tus propias manos. Y a medida que lo limpias, sientes cómo sale de él lo que lo está perturbando y puedes observar lo que lo está molestando. Una vez que lo llenas de luz, de tu propia luz, que es tuya, que te pertenece, nadie te la puede quitar. Tú lo tomas y limpias tu corazón con esa luz. Me dice qué pasa cuando lo haces. Que miro que sale humo negro cuando inserto mi en el corazón como una ¿Qué sale de tu corazón? Un humo negro. como un humo negro. Algo, es algo desagradable. Lo miro desagradable, pero
a lo lejos miro como que en las orillas tuviera como una mezcla de color, un poco de blanco. Bueno, ese humo negro no te pertenece. Sácalo de ti, lo pones frente a ti y lo paralizas ahí, lo dejas allí paralizado. Ese humo no te pertenece, ¿cierto? Eduardo, ¿me escuchas? Sí, ¿Qué pasó con el humo que salió de tu corazón? está levitando, está paralizado. Pregúntale si quiere hablar y tiene algo que decir. Pregúntale. No dice nada, pero siento como que estoy riendo. ¿Se está riendo? Y otra vez comenzó a palpitar rápido el corazón. Ok. Toma tu corazón en tus manos y lo proteges, lo energizas y lo armonizas tú. Tú lo controlas, tú lo controlas. Ese humo negro son tus emociones negativas, son las emociones que afectan tu vida, son las emociones que no te pertenecen. Esas emociones le vas a decir que te dejen que se vayan. Y me dice qué pasa cuando tú las rechazas y le dices que ya no las quieres sentir más, que eso no te pertenece, que tú eres feliz y quieres ser feliz. Se quedan ahí, enfrente mío. ¿Te quedan ahí? Ujú. Bueno, tú vas a cerrar tu corazón con mucha luz, le vas a poner un candado para que ellas no puedan entrar, lo vas a codificar para que ese humo no vuelva a entrar en tu corazón, ni por ninguna parte de tu cuerpo. Tú simplemente protege tu corazón como si le echaras algo que impide que eso vuelva a entrar otra vez. Y vas a mantener esa luz brillante en tu pecho, en tu zona cardíaca, que es tu zona importante de tu cuerpo. Es la zona que mueve tu sangre, la zona que mueve tu vitalidad y tú la tienes que proteger. Es un área sagrada de tu cuerpo que necesita ser limpiada y armonizada y así lo vas a hacer ahorita. Simplemente lo tomas entre tus manos, limpias tu pecho, limpias tu corazón, lo insertas y ves cómo ese humo se disipa y se va. Puedes observar cómo ya no tiene nada que conectar contigo y se termina disipando en el aire. Se quema con la luz que está presente. Dime qué sucede ahora. Cuenta. Digo que se está desapareciendo, pero como quiere irse para mi cabeza. No lo dejes entrar porque tú vas a energizar tu cuerpo, vas a meter luz en tu cuerpo en toda la zona y no lo dejas entrar por ninguna parte. Si necesitas la asistencia de mi hermano Luz, lo puedes sentir al lado de ti.
Lo tomas de la mano, siente como tu cuerpo se calienta, entra un calor, una vibración alta en tu cuerpo y aumenta tu vibración evitando que entre cualquier perturbación en tu cuerpo. Mi hermano se llama a Marlon. En el momento en que lo veas, me dices, cuando lo sientas a tu lado, te lo dices. ¿Sabes Cuando qué? Algo siento que está agarrado conmigo en forma de luz. sientes que estoy al lado tuyo acompañándote en forma de luz, A la izquierda, ahora no. ¿y cómo te sientes ahora que estás acompañado? Se sentía bien y ahorita que tengo una pequeña perturbación. Repite eso que dijiste, por favor, Estuardo. Desde que apareció a la izquierda mía, tomado de la mano, me sentía bien. Solo unos 2 segundos sentí como perturbación. Siento ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Con la misma perturbación o te sientes mejor? con un poco de tensión en el pecho. Bueno, Siempre tengo mi luz para que se me ¿tienes tu propia luz? tranquilice. ¿Tienes tu luz contigo? Sí, ahorita que Ah, dije, me siento otra vez tranquilo. ¿esa luz que te acompaña la tienes por fuera o está dentro de ti? Está dentro de mí. ¿La puedes identificar como tuya? ¿Te pertenece? Pues miro que es una esfera blanca, hueca por dentro, pero está en el corazón. ¿Qué sucede cuando mi cuerpo luz se acerca a esa esfera? ¿Huye o se queda allí tranquila? ¿Se incomoda o se va? ¿Qué le pasa? Cuando mi hermano luz, mi ser luz, intenta acercarse con su mano a ella. ¿Qué le ocurre? Se te perturba. ¿Te perturba? Sí, Bien, dile a esa luz que está en esa esfera que se muestre en su forma original. Está obligado a mostrarse en su forma original ya que está una luz presente allí. Me dices qué sucede, qué ves ahora. solo lejos tal vez, que algo se mueve, algo alargado. Lo único que logro distinguir ahora. Repite eso que dijiste. A ver, por favor, repítelo. No tengo claro nada desde los tobillos, blanco arrastra.
como que una cola se estuviera moviendo. ¿Tiene cola? No logro ver nada más que ni sus piernas, ni su cabeza, su cara. Ok. Te pregunto, ¿te sientes protegido con a Marlon ahí al lado? ¿Sientes que estás asistido por él? Sí, me siento tranquilo. Bueno, esa sensación es la sensación que te produce estar asistido, protegido por un humano luz. No hay otra, sino es. Todas las demás sensaciones son ficticias de estos seres que interfieren, como la bola brillante que tienes al frente, que es simplemente otro ser interferente, que hace pasar por un humano luz. Así como lo puedes ver allí, no es un humano luz. ¿Lo identificas? Se me viene la visualización, no sé si estoy yo o qué, pero como que tuviera dos patas, tres dedos, garras, más alto que yo, tal vez color verde con verde. Muy bien. Y su cola como que va de abajo conectada con su... Fíjate lo que vas a hacer ahora. Quiero que le digas a ese ser que tú ya no quieres estar con él. ¿Qué te dice él cuando tú le dices que ya no quieres estar con él? Se ríe y dice que soy mío. Que dice que se ríe y dice que eres un qué. Que soy de él. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres de él? No, Díselo entonces. Dile que ya no te pertenece, que tú no tienes dueño y quieres tener dueño. ¿Qué te dice? está enojado y entonces su cara. Bien, ahora lo vas a paralizar, ya que está bajo la asistencia de un humano luz. Dile a Marlon, que lo tienes ahí al lado, que llame, abra un portal y llame a otros humanos luz para que rodeen la zona. Y observa cómo se abre un portal encima de ti y comienzan a caer, a llegar humanos luz. Y rodean el evento para hacerte sentir seguro. Descríbeme lo que pasa. Se abre para arriba como el este y se ponen al lado mío haciendo como una media luna. Muy bien. Y en medio pues está esta cosa. ¿Están rodeados por humanos luz en este momento? Es lo que logro ver y Muy bien. seres con formas
¿Y cómo te sientes ahora que llegaron humanos luz a la escena? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo te sientes ahora? Decía, tranquilo. Muy bien. A continuación, quiero que paralices a este ser que está allí, a ese, seguramente es un reptil por la descripción que me das, es un reptil. Y quiero que le preguntes por su nombre, lo paralizas, lo pones entre una burbuja electromagnética y cuentas con la protección de todos los humanos luz que están allí. Ellos observan y están pendientes, al igual que Marlon, observan el evento. Quiero que le preguntes a ese ser que está allí frente a ti por su nombre. ¿Qué nombre te dice? Ashkarak, ¿Es Karak? Ashkarak, Ashkarak. ¿Es un dragón o es un reptil? Ashkarak. yo lo miro verde, pero no logro distinguir bien. Pregúntaselo. Él mismo te lo dice. Ya está bajo control de nosotros, ya no puede resistir. Reptil, Reptil, ok. Pregúntale qué hace ahí contigo, por qué está contigo. no dice nada. Aprieta más la burbuja de luz donde está atrapado para que se sienta más incómodo. Y ahí sí te va a responder. Hacerte lo posible. Repite lo que dijiste, no te escuché, por favor. Entender que es para hacerme la vida. Para hacerte la vida imposible. Sí, estos seres desde la cuarta dimensión molestan al ser humano para producir energía mediante el sufrimiento. ¿Lo puedes ver allí? Todo lo que te estaba haciendo. Ahí lo puedes ver. Perdón, no escuché. Quiero que veas allí una pantalla, todo lo que este ser te hacía en tu vida, todas las cosas malas que viviste por culpa de él. Ahí lo puedes ver. Lo observas.
Sí. ¿Te agrada o te desagrada lo que ves? Pues no me agrada, pero me siento como triste. Muy bien, esa tristeza no es tuya. Esa tristeza la producía la entidad, ese Ashkara que está allí, está frente a ti paralizado, no puede hacer nada, ya no puede hacerte daño. Quiero que a la cuenta de tres hagas cambio con él y me dejes hablar y le permitas a Ashkara hablar a través de ti. Permítele que él pueda hablar. Ya que está paralizado allí, hay humano luz alrededor, está Marlon asistiéndote también. Él no se puede mover, está bajo nuestro control. Cuando yo cuente tres, haz cambio con él y déjalo hablar. Uno, dos, tres, haz cambio. Déjame hablar con Ashkara. Déjalo que hable. Ashkara, ¿me escuchas? Eh, Ashkara, ¿me escuchas? sí. Quiero que dejes de infiltrar y sabotear la conexión de internet para que pueda hablar. Lo haces en este momento y la conexión se estabiliza y no la intervienes más. ¿Estás ahí, Ashkara? Ahora sí me escuchas. Mm, Bien. Bueno, ya tú sabes que tienes que desconectar a partir de ahora de ese aspecto físico que tienes allí. Ya no lo vas a molestar más. Ya no lo vas a interferir más. Tienes dos opciones. Una, retirarte y entregarle su mano luz. Y la segunda opción es, si te resistes a eso, ser destruido inmediatamente. ¿Qué decides tú? ¿Me respondes? aquí me quedo. Ok, entonces tu suerte está decidida, ¿sí lo sabes? Tú ya sabes cuál es tu suerte, ¿no? Te pregunto ahora, Ashkarak, ¿tienes el humano luz cautivo, este aspecto físico que está allí, Estuardo, esta persona que está allí? Respóndeme, Ashkarak, te hice una pregunta. ¿Tienes el ser luz, No, Estuardo? no, ¿Quién lo tiene? ¿Tu jefe? sí, Muy bien. Déjame con Estuardo. Haz cambio. Uno, dos, tres. Estuardo, ¿me escuchas? sí. ¿Cómo te sientes, Estuardo? Ahora que ese ser ya no está contigo ahorita ahí.
luego me siento relajándome otra vez la perturbación que tenía en el pecho. ¿Volvió la perturbación? No, cuando estaba hablando sí sentía perturbación. Ok. De ahora en adelante, cuando canalices, es decir, cuando otra entidad hable a través de ti, tu cuerpo no va a ser afectado en lo absoluto. Tu cuerpo se va a mantener protegido con la luz. Como puedes ver, el jefe de esta entidad tiene a tu mano luz preso. Eh, Pregúntale por el nombre de su jefe. Dile a Ascarak y pregúntale cuál es el nombre de su jefe. ¿Puedes repetir, pero ¿Cómo se llama? ¿El nombre de su jefe? Pregúntaselo. no me dice? Ok, déjame con Ashkarak. Haz cambio. Uno, dos, tres. Haz cambio. Ashkarak, ¿me escucha? Ashkarak, ¿me escuchas? Ashkarak, ¿me escuchas? Sí, ¿Cuál es el nombre de tu jefe? ¿Tu jefe es un dragón o es otro reptil? ¿Respondes? dragón. Un dragón. ¿Cómo se llama ese dragón? ¿Y de qué parte de la cuarta dimensión es? Cuarta. ¿Parte alta o parte media? Dime, ¿de qué parte es de la cuarta dimensión? ¿Baja, media o alta? ¿De dónde viene tu jefe? ¿Dónde está? Ashkarak te hizo una pregunta. Ashkarak, ¿me escuchas? Sí, ¿De qué parte de la cuarta dimensión viene tu jefe? ¿De la cuarta, parte alta, media o baja? ¿De dónde es? Descríbeme a tu jefe, dime de dónde la es. media. Descríbeme a tu jefe. Dame una descripción de tu jefe. Descríbelo. Dragón de una cabeza. Dragón de una cabeza. ¿Qué estatura tiene tu jefe? 2 metros y medio. ¿Cuántos metros? 2 metros y medio. 2,5 metros apenas. Ah, es pequeñito. 2,5 metros. ¿Tienes toda la familia de Estuardo interferida? ¿Tu jefe y tú? Sí,
Toda la familia interferida, ok. ¿Y cómo se llama tu jefe? Dime el nombre de tu jefe. Ameatron, Repítelo, ¿cómo? Ameatron, Aneatrón. Ameatron, Anec, Atrón. A-M, Ah, Ameatron. ok. Ameatrón. Tiene toda la familia interferida. Entonces, ya tu jefe sabe que tenemos esta conexión. Ya le dijiste. No, ¿Por qué? Porque sabe que te va a destruir inmediatamente. sí, Bueno, a partir de ahora te corto toda la comunicación con tu ejército, con tu jefe. Te quito la capacidad, los humanos te quitan la capacidad a partir de ahora de comunicarte. Quedas solamente tu cerebro para responder las preguntas, pero tu parte de comunicaciones se elimina. Los humanos luz te quitan la capacidad de poder comunicarte con los demás y quedas ahí atrapado en esa burbuja de luz, vigilado por los humanos que están ahí luz. Más adelante será destruido, todavía no. Mucha información que obtener todavía. Esto se llama Ameatron, ok. ¿Qué sistema sideral está él? ¿Sabes las coordenadas? ¿Sabes llegar hasta dónde está él? no, Entonces, ¿cómo te comunicas con él y cómo llegas hasta allá? ¿Qué tecnología ciencia, utilizas? Portales, naves, ciencia, 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 conciencia, conciencia. O sea, solamente por vía telepática. sí, Él en este momento puede leer tu cerebro o estás bloqueado en este instante. Me responde. pero leyó, Ya lo leyó, o sea que ya sabe que ya está avisado que lo que está pasando aquí ahorita. ya, Se acaba de enterar entonces. sí, Bueno, llama a tu jefe. No me queda más opción que llamar a tu jefe. Ya que se enteró, llámalo. Y tú asumes las consecuencias de lo que estás haciendo allí. hasta aquí, Muy bien, puedes observar cómo está paralizado, no puede moverse, no puede hacer nada. En lo absoluto, no tiene ningún poder. Todos los humanos lo rodean, le quitan su capacidad bélica y lo someten paralizándolo. Déjame con Estuardo. A cambio, uno, dos, tres. Estuardo, ¿me escuchas? sí, Ah, me escucho. ¿Cómo te sientes, Estuardo? pues un poco ¿Te sientes cansado, pesado? digo, sí, un poco Ok, cansado y perturbado un poco, ok, perfecto. Vamos a sacar esa energía de perturbación. Te hace rodear por dos humanos luz, tocan tu cuerpo, te energizan con alta vibración y mientras tanto ellos van a asistir tu vida, van a asistir desde aquí hasta que podamos resolver totalmente. Ellos van a acompañarte porque si tú lo quieres, manifiéstale tu voluntad, que ellos te acompañen por ahora hasta que liberemos a tomar luz. Me dice que te responden ellos. Dime, ¿qué te responden?
Claro que están conmigo. ¿Qué te dicen ellos? Claro, aquí estamos. Ok, fíjate, fíjate el compromiso que tienes ahora, Estuardo. Ellos te van a acompañar. Esos dos humanos luz van a ser tu guardaespaldas, tus guardianes. Pero ahora tú tienes el compromiso de sostenerlo, de no caer en desequilibrio, porque si tú caes en desequilibrio, ellos son presos. Ellos se están arriesgando por ti. Ellos están, ellos están a tu lado en este momento y a partir de ahora, por un tiempo prudente, cuidándote, pero tú tienes el compromiso de sostenerlos. Pregúntale a ellos en este momento allí y que te coloquen en tu mente todos los procesos que tienes que hacer para no perderlos, porque son tus guardianes en este momento, te van a asistir hasta que podamos resolver más adelante. Dime qué te dicen ellos. Solo veo que sientan la cabeza diciendo sí. ¿Qué sientes en la cabeza? Solo los veo que asientan la cabeza diciéndome sí y transfiriendo energía blanca a mi cabeza. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos dos humanos luz? ¿Cómo se llaman? No logro entenderlo. Ok. No, el lenguaje es vibracional. El lenguaje no es hablado. El lenguaje se trata de sentir vibración y de acuerdo a esa vibración es que da su nombre. Los nombres humanos son vibracionales. Cuando sientes su vibración y te armonizas con su vibración, logras conversar con ellos telepática y vibracionalmente. Conéctate con esa vibración alta, siéntela y sosténla de aquí en adelante. Y de esa manera, sintiendo, descifrando su vibración, que vas a entender el nombre que ellos te dan. Cuando logres tener el nombre de los dos, Atronics. ¿cómo? Atronics. Atronix, ajá, y Pertabel. repite, ¿cómo? Pertabel. Pertabel, Pertabel. con P, Pertabel, Con B. Bertabel, Ajá. Bertabel, ok. Bertabel. Ellos son los humanos luz que te van a asistir ahorita. Atronix y Bertabel. ¿De qué dimensión vienen los dos? ¿De qué dimensión superior Octava. vienen? Atronics. Octava, ok. Atronics. Octava y séptima. Octava. Ok. Bertabel séptima. Muy bien. Interesante. Y ellos te dijeron que sí se quedan contigo temporalmente.
Te manifestaron que se quedan contigo temporalmente. Ahorita. No te escuché, ¿cómo? Duerme. Lo Bueno, escuché. ya ellos te dijeron que se quedarán contigo asistiéndote temporalmente. Me dijeron que sí. Perfecto. Ya te dijeron que sí, perfecto. Ya sabes ahora el compromiso que tienes. Bueno, cualquier ruido simplemente hará que te relajes, tranquilo. Ahora tienes el compromiso de sostenerlos, de no dejar que ellos corran riesgo. Depende de ti ahora. ¿Oíste, Estuardo? Sí. Muy bien. Depende de ti hasta que resolvamos la liberación de tu mano luz. Quiero que ahorita dejes a estos dos seres que están allí, a Ascará y a Meatrón, y a toda su comitiva lo dejes paralizado, porque lo vamos a retomar en otra sesión, ¿ok? Está un poco cansado, entonces vamos a resolver en una sesión posterior, ¿oíste? Ok. Para que estés un poco más fresco y podamos resolver. Entonces, deja todo paralizado, deja a estos seres allí contenidos. Me dice cuando todo esté contenido, cuando todo esté bajo control, avísame. ¿Me avisas? Ya. Muy bien. Visualiza la futura sesión de resolución. Todo va a salir bien, todo va a estar bien. Y estos seres se quedan ahí atrapados hasta no aviso que podamos resolver y ellos no pueden, quítale la capacidad para comunicarse con otros de su raza para que nos puedan avisar. Dile a los humanos luz que le quiten la capacidad de comunicación, que no puedan comunicarse con los refuerzos. Ya. Están Perfecto, tirando rayos luz a ellos. muy bien. Para que queden paralizados. Bien, dejamos ese evento paralizado allí. Los humanos luz, Atronix y Bertabel te acompañan en este momento hasta que podamos resolver la sesión completa. Tú te encargarás con el compromiso que ya lo tienes ahí, ya lo conoces, ya te lo dieron a entender, para sostenerlo y cuidarlo. Tienes un compromiso, te cuidan a ti, pero tú tienes que cuidarlos a ellos. ¿Ya lo viste? ¿Cómo soportar la conexión? Perdón. Lo ¿Viste, escuché. viste lo que tienes que hacer? Te lo mostraron los humanos luz para sostener la conexión con ellos dos, con Bertabel y Atronix. No los he visto, Lo solo siguiente. sentí que me dieron información. Muy bien. Verifica un momento de qué dimensión viene mi hermano Luz a Marlon. ¿En qué dimensión está ahorita vibrando él? Verifícalo, comunícate con él, que fue el primero que sentiste, y pregúntale en qué dimensión anda, o de qué dimensión está viniendo ahorita. 16. Ok, impresionante, increíble. Este, quiero que, si tienes algo que preguntarle a Marlon en este momento allí, o yo tengo algo que preguntarle en este momento, pregúntale si él tiene algo que decirme ahorita. Que Marlon quiere decirme algo en este momento, si tiene algo que comunicarme. Ahora no es.
¿Qué dice él? Pues miro que agita la cabeza diciendo no. Que no tiene nada. No. Perfecto. Entonces, quiero que por ahora te despidas de los otros humanos que están ahí, deja el evento paralizado, queda paralizado todo el evento, quedan paralizados los seres que están allí, no podrán interferir más. Tú sostienes a partir de ahora a todos los humanos luz que te acompañan. A Marlon se viene otra vez, se regresa, despídete de todos y prepárate para regresar. Voy a contar del 1 al 5 y tú regresas aquí. Quiero que estés en el aquí y el ahora poco a poco, vas a prepararte para regresar. ¿Te despediste? Sí. Perfecto. 1, comienzas a sentir tu cuerpo, comienzas a venir otra vez y sientes cada parte de ti, sientes tu vibración, tu sangre y te quedas con esta buena vibra, con esta inmensa vibración de sanidad, de tranquilidad y sostienes contigo provisionales. Ahora, 2, comienzas a sentir tus brazos, puedes mover tus piernas. 3, comienzas a mover tu cabeza, cuerpo. 4, estás aquí. 5, abre tus ojos. ¿Qué te pareció, Estuardo, la experiencia? Es interesante. Sobre todo el cambio. Bueno, a partir de hoy, ¿sabes cuál es el compromiso que tienes con los dos humanos luz que te acompañan, cierto? Cualquier Sí, desequilibrio emocional, mantenerlos. hay que sostenerlo, eso. Cualquier desequilibrio emocional, cualquier situación, ellos están corriendo peligro para protegerte. Tu humano luz sabe que ellos están contigo y ellos saben que tu humano luz va a ser liberado en cualquier momento. Entonces, lo bonito es tener una vida armónica hasta que podamos resolver en los días subsiguientes. Tú tienes que sostener esa conexión con ellos en el amor, en la tranquilidad, amarte a ti mismo, siéntete, sigue haciendo ejercicio, toma mucha agua, pero sobre todo tranquilidad, porque si no, ellos corren el peligro de ser atrapados, ¿ok? Son tus guardianes ahorita, ellos están a tu lado, para que estos seres no vuelvan a tocarte hasta que podamos resolver. ¿Escuchaste? ¿Me escuchas, Estuardo? Sí, sí. Y quiero colocar aquí esto para poder estar haciendo. Sí, usted me escucha. Eh, Me avisas cuando esté estabilizado, que puedas hablar. Sí, yo creo que sí, ya me escucha, o todavía no. Ahora sí te escucho, sí. Perfecto. Ok. ¿Qué te pareció la sesión? Tu primera sesión de hipnosis. Pues lo que siempre he tenido yo es que a veces hay como cuestiones de imágenes que aparecen que uno no sabe si esto es la imaginación o es uno. Son Pero cuando uno se deja de racionalizar si es verdad o no, mejor solo lo dice y es como que eso es lo que siempre tenía yo duda, ¿verdad? Pero como siempre he visto que hay que dejar de pensar, solo actuar, siento que me ha ayudado bastante en esta cuestión de esta primera sesión, digamos, ¿verdad? Por estar viendo ya varias cosas para ir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, ¿estás convencido que puedes resolver tu situación? ¿Lo viste? Sí,